Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Casa de Blanca. Ha pasado solamente un día desde el video anterior, para que lo consideren, pero vean todo el cambio que vamos a ver. Uf. Blanca, Blanca. Me encantó porque fue muy natural. Le vas un micrófono. Gracias a todos. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien. ¿Y Adelante, ustedes? adelante. Gracias. ¿Y tú y Pues, ustedes? Pues estamos muy ¿Sorprendidos? bien. Ahora que ya llegaron nuestros amigos de Solo Cocinas Gallery. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, muy contenta de estar aquí ya para empezar la instalación. Excelente. A ver, platícanos qué llegó. A ver, voy a dejar mi bolsa aquí en la mesa. Ahorita ya tenemos, bueno, desde ayer se vinieron con los muebles. Ahorita ya está todo aquí. Ah, mira, van llegando también ya los instaladores. Excelente. Hoy les ganamos. Ayer mandamos toda la cocina y pues como siempre se mandan todas nuestras cocinas protegidas, embaladas. Ayer estuvieron viendo si quitaban de una vez plásticos, pero nos quisimos esperar a hoy para que también les toque el unboxing de los muebles. Que Blanquita destape su primer mueble. Excelente. No, pues son un chorro de muebles, ¿verdad? Lo primero que vi ayer que me mandaron la foto fue que eran muchos muebles. O sea, Sí. está grande la cocina, aunque parezca que no, ¿verdad? Parece que no, pero, o sea, sí, la verdad que va a quedar de muy buen tamaño. Las áreas de trabajo van a quedar muy cómodas, el almacenaje también va a tener muy buen almacenaje. Y pues ya ahorita como la intención siempre en las instalaciones es no estar dando vueltas, o sea, es como se manda todo y se instala. Entonces aquí ya viene todo, ajustes, vistas, soclos, todo. Y pues los muebles ya tienen sus entrepaños, puertas instaladas, cajones, todo. Ya nada más al final, pues es el ajuste para que todo quede parejito. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por haber apoyado este proyecto desde el día 1. Ver los muebles ahí. Pues, ¿tú qué opinas, Blanca? Hermosos. Y gracias. Así ya se ve bonito, ¿verdad? Ya, así. No, de hecho, agradecerle también porque fue desde el día -0. Antes de que empezara, de verdad, muchas gracias, Fabi. Sí, ya que estábamos viendo. siempre. Es que la cocina, bueno, no porque yo esté en las cocinas, pero sí es de las partes más importantes de una casa. O sea, como siempre les he dicho, siempre recomendamos que desde antes ya estén planeando su cocina para que todas las conexiones, todo lo que quieran, quede como el diseño que siempre esperaron, pues, y no adecuarnos a lo que ya está. Exactamente. Sí, por eso es bien importante la guía mecánica, ¿verdad? Sí. Yo siempre les digo, la guía mecánica es fundamental porque como arquitectos nosotros colocamos contactos y colocamos salidas, pero nunca quedan como nosotros las pusimos. Sí, no, siempre se modifican. mueven, sí. Entonces, Hola, buenos días, Mario. buenos días. No te preocupes, sí, nos avisaron. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, maestro? Muy bien. ¿Ustedes? Blanca Vázquez, buenos días. Mario. Muy bien, ahora que ustedes ya llegaron. Qué bueno. Eso me da mucho. ¿Y dónde anda Omar? ¿Anda Omar allá arriba? Arriba. Ujú. ¿Dónde andas, Omar? Hola. ¿Qué andas haciendo? Ah, ¿estás barriendo? Mario, poco les sí? traje estas playeras, Muchas gracias. nuevecitas de paquete. Para que estrenen. Excelente, excelente. ¿Cambiar aquí ahora? Sí, Adelante. Qué cambiazo que quedó súper limpio, Sí. ¿eh? Sí. Ahora sí. Es que ayer parecía eso una... Ah, sí, ayer ¿en qué estaban? Pues todo estaba así, más o menos. Zonas de guerra. Así. Ah, ya. Entonces sí No, vinieron entonces a sí, darle. te aventaste tu buena chamba, Blanquita. Desde que llegué la vi, muy hacendosa. No, muchísimas Practicando. gracias. Está muy bien, practicando, es cierto, es cierto. Pero sí se ve muy diferente, ¿eh? O sea, ahorita ya todo limpiecito. Es que es bien importante la limpieza en todas las etapas de la obra. Sí, Es sí, sobre fundamental. todo pues para que se vaya viendo un avance más avance. ordenado. Ujú. Y los detalles, cualquier cosa, ahora sí ya pueden visualizarse como deben de ser. Sí, se detecta más. Qué bonito, Blanca. Ay, gracias. Ya empezamos. ¿Y en cuánto tiempo, Fabi, crees que pueda quedar instalada la cocina?
Pues esperamos que en esta misma semana quede. ¿Tú qué nos dices, Mario? Hoy queda los muebles, hoy mismo queda, si Dios quiere. Hoy mismo quedan los muebles. Los muebles hoy mismo quedan. Ya lo de... Serían todos los muebles colocados. Sí, es que luego yo les digo a los clientes, como ya todo tiene una ingeniería, Ujú, llegar a la obra es como armar un Lego. ujú. O sea, tenemos, de hecho, mira, déjame agarrar mi celular. A los instaladores siempre les mandamos unos planos, les mandamos los planos de instalación, donde viene, y digo, no sé si se alcanza a apreciar ahí, donde viene identificada cada pieza. Entonces, por ejemplo, aquí viene la pieza 1, tenemos 2, se repite 2 veces, trae su ID, las dimensiones y nos dice que es una vista, una alacena de 2 puertas, un gabinete de 2 cajones. Entonces, así es como ellos van identificando acá todas las piezas, todos los muebles y es más rápido que la puedan instalar. O sea, ya no están adivinando. Sí, Mira. está perfecto, ¿eh? Aquí viene, o sea, para que también conozcan cómo va a quedar ya en ejecución todos estos muebles, porque pues son varios procesos que luego pues en diseño es uno, en preproducción es otro y ya en instalaciones pues ellos tienen que saber también cómo se va a desarrollar la cocina. Entonces pues en todos viene marcado, por ejemplo, esta es la vista trasera de la isla, las vistas laterales, los cajones, el botellero. Todo Se ve muy viene... bien, ¿eh? ¿Ya lo viste? No. Todo viene muy bien organizado. Digo, ya una disculpa en mi pantalla, pero yo también me la paso en obra. Mi celular no sobrevive mucho. Va a tener cajones. Sí, sí, no, los cajones son imprescindibles. No, ¿aquí adentro? Pues se ve que va a quedar muy bien. No, si vamos de acá, porque todo bien, ¿no? ¿Qué? Completamente. No, ya teniendo eso, sí, simplemente con las puertas, ¿no? Los marquitos Sí. de las puertas ya Le le dan dio. otra vista. Sí, que Y ya otra vista a la vistió, casa, sí. Ya se empieza a poner los moñitos. Sí, 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 sí. ¿Y las puertas cuándo las ponen ya hasta el final también? No, esta semana. Ah, ok, Esta semana ya tienen que quedar instaladas. ya. ¿Qué No, dijeron, pues ya. Omar? ¿Cuándo regresan nuestros amigos de Casas GDL? Pone que hoy a las 11. ¿Hoy? Ok. Sí, entonces hoy van a seguir montando las puertas. Ya. Ay, no te conocí en persona, Omar. Mucho gusto. ¿Un poco no? No, No, solo por mensaje y la vez que nos dejó en ascuas. Aquí están todas las puertas. Todo el día, todos esperando a ver qué se Pero ocupaba. Y todos, ¿qué pasó? Oye, y Pecas se fue al seguro, ¿verdad? Sí. Dijo. Porque andaba en toda la vuelta. Ya empiezan a desenvolver el regalo. Sí, Qué regalo, ¿eh? un regalazo. Yo Que quisiera nunca. saber el costo de esta cocina. Fíjate que no la costeamos, pero sí estaría interesante. saber, ¿verdad? Sí, ay, Porque muchas es una gracias. cocina que puede estar en muchas casas. Sí, claro, o sea, esta Ajá. cocina, y realmente, o sea, es una cocina que se pensó mucho en que sea funcional, o sea, no nada más, como yo luego les digo, ¿no? O sea, cuando ven un render, y me vas a disculpar, pero los arquitectos hacen que se vea bonito el render, pero ya el que se preocupa de que funcione la cocina somos nosotros. O sea, cuando ya dicen, mi arquitecto me dio este proyecto o esta idea de cocina, ya nosotros hacemos que funcione. Entonces, o sea, lo mismo hicimos acá, o sea, que nos basamos en lo que ustedes tenían de que queremos la contrabarra, queremos isla, pero todo está pensado, como decía Blanca ahorita, tiene cajones y muchos. Tiene, si no me equivoco, 7 cajones la cocina. 7 O sea, tiene más cajones. cajones que una cocina... No, tradicional. Sí, o sea, de las Bueno, cocinas que le meten grandes. pura puerta, ajá, o sea, sí está muy bien pensado y planificado los espacios. Wow, 7 cajones Bloom. muchísimos. Publicidad para Bloom. Saludos a Bloom. Muchas gracias. Muchas Oye, me gracias. comentabas que andan buscando más gente porque está creciendo también. Sí, la ahorita cocina por Gallery. expansión, a todos los que les interese, estamos contratando para área de diseño y para toda la fábrica, o sea, todas las áreas de la ¿Arquitectos, fábrica. interioristas también? Sí, interioristas, arquitectos, ingenieros industriales, que es como lo que, o sea, las carreras afines, y para todo lo de preproducción, pues ahí ya es, o sea, en operaciones, para instalaciones, para todas las áreas. Entonces, de Excelente. todas las escolaridades, de todos los gremios nos pueden marcar y podemos ver qué tenemos para ellos. ¿Presenciales?
Sí. Nada en línea. No, no Para que tenemos. luego Ajá. levanten la mano de Brasil. Ándale. Que nos hablen de Honduras, que ellos quieren Pero si se trabajar. quieren venir a trabajar para acá, si se quieren venir a vivir a Guadalajara, se puede, ¿verdad? Sí, de hecho hemos tenido algunos colaboradores que se han venido de otros estados porque les gusta la propuesta o inclusive pues están buscando nuevos aires. Se han venido de Colima, de Tepic, o sea, ahora sí que, pero sí es 100% presencial. Excelente. Sí. Aquí vamos a dejar los correos. Las redes sociales de Solo Cocinas Gallery, ¿o cómo los pueden En las buscar? redes sociales, en todas aparecemos como Solo Cocinas Gallery, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Excelente. Buenísimo. A mandar currículums. Sí. Fíjate que también aquí en Cota Paredes nos dedicamos a compartir vacantes de empleo. Entonces, escríbanos a contacto@cotaparedes si estás solicitando personal, podemos apoyarles. Al final nos estamos volviendo un medio de comunicación. Para crecer todos. Exactamente. Siempre la clave es ganar, ganar. Así como está ganando Blanca, está ganando Omar, está ganando. Y Omar se queda. Yo que gane. ¿Qué gané? Que gane. Experiencia, Omar, por Sí. Dios. Eso es invaluable. Sí, eso es lo más importante. Oye, Omar, y pregunta, la salida esa, ¿qué te dijo Valente? Déjame medir esto. Nada más que va a llegar entre 11:30 a 12. Hoy. Sí. Cierto la vez. Ay. eh, Oye, yo no. ¿Tienes No, una no, no, libreta? no, no, deja eso. Ah, son los carpinteros. Ajá. Excelente, cómo me gusta ver ya la obra con gente. Estas semanas que no hubo gente, sí se Sí. sintió gacho. Pero Pasó mira, más así bien solita. No, pero aún así se avanzó muchísimo. O sea, de un mes, del 10 de mayo, que fue la última vez que me tocó verte, ahorita es otra cosa. es otra cosa, ¿verdad? Un mes, y digo, wow. Fue lo Pues que fíjate, me es la tomó primera vez que te vemos ya con la primera mano de pintura. ¿Qué te pareció? ¿Cómo cambió? muchísimo. Sí, o sea, ya se siente, ahora sí, el diseño. Ya se siente. Y apenas es Porque antes era como primer. que una cuevita, era algo así como más místico y ahorita ya se ve Ya se ve casa. más casa. Sí, sí, Sí. sí, claro. Y ya se ve casa. Ya nomás le faltan ventanas. Oye, Omar, entonces fíjate, hay que ponerle plástico también aquí. Y hay que poner un plástico. ¿Qué será aquí? Yo diría Plástico que grande sí. como una cortina. No nos vaya a agarrar de sorpresa Sí. la lluvia. Porque si no, o sea, puede ventear el agua. Y de todas maneras, pues dejar tapada la cocina también. O sea, que tenga como Sí, claro. su propio plástico y aparte el de acá. Entonces hay que Sí. comprar otro plástico nomás para la cocina. Protegimos todas los bombos. Faltaba este de acá, Ok. el de la doble altura. Hay que ponérselo, porfa. Porque hoy Parece. hoy se siente que puede llover. Pues en Guadalajara, ¿qué fue? El sábado chispeó, como que se veía que iba a llover fuerte porque el cielo estaba muy gris y nada más brició. Ujú, Pero sí. sí, ya se ve que ya vienen las aguas. Se siente un vientecito, man. Entonces, si quieres, lánzate por más plásticos, porque me imagino que ya se acabaron, ¿verdad? ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Ahí llegaron, ahora sí. A darle con todas las puertas. Seguir grabando. ¿Ustedes como cuándo estiman terminar? ¿Esta semana o no? Sí, es el final. ¿Esta semana? Excelente. Yo voy a seguir haciendo presión a los de las ventanas porque no he tenido respuesta clara. Pero esta toma me gusta mucho. Se ve brillante el blanco y se ven brillantes ustedes. No, no, o sea, así Nosotros quitándonos. Y lo verde. No, y es que aparte ilumina muy bonito. Dime, Mario. No necesitas prender las lámparas. ¿tenías? Nada, al contrario. Ya podemos empezar a trabajar. Échale con todo, maestro. Buenos días. Buenos días. Sí, es un cambio increíble. La verdad, el día que me tocó verlo así ya pintado, fue así de wow. De hecho, venimos con los muchachos. Se los trajimos Sí, creo que sí me dijeron. con los de la mano de pintura, el fondeo, con las puertas y con los de los pisos. Muchas gracias a Cavitane, GDL,
Y a cuántas paredes arquitectos. ¿Les trajiste a todos también? Sí, a todos. En Buenísimo. cada sección con ellos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias. No, muchas gracias. No me faltan las ventanas. Y es que en teoría tendríamos que esperar a las ventanas, pero ya no podemos esperar. Sí, sí, nosotros siempre les decimos que lo ideal es que la casa esté cerrada por seguridad de que luego no falte algo, pero sobre todo pues por el tema de lluvia, polvo, todo. Pero pues dejándola tapada va a quedar bien. Esperemos. Sí. No, lo bueno es que tenemos Zoclo. Sí. Para eso es el banquetón de material, ¿verdad? Sí, ¿Qué muchas recomiendas veces más ese banquetón que el de...? 1000%, la verdad que sí, pues, porque queda la cocina pues sentada en algo más firme que cuando metemos patas, y también pues en ocasiones lo podemos hacer de cimbra, de tablero marino, pero definitivamente nunca va a ser lo mismo que ponerlo sobre un banquetón de... Todo tiene pros y contras, o sea, el contra sería que si en algún momento uno decide cambiar la cocina, lo más seguro es que si la quieres cambiar también de modulación, Ya no sé cómo. sí se puede, pero es cambia todo el piso y sobre todo en áreas aquí tan abiertas, que es desde la cocina hasta sala, comedor, o sea, toda la casa, toda la planta baja prácticamente. Hay que cambiar todo, entonces hay quienes dicen no y hay quienes dicen iba a ser remodelación completa, ¿no? Entonces, pero la verdad es que aquí en México lo esperado es poner tu cocina y cambiarla en 30 años. Entonces ya para 30 años ya es una remodelación completa de una Total. casa. Y es más Sí. higiénico también, ¿no? Más fácil de limpiar. Sí, porque no entra nada. Cuando hay patitas, pues quieras que no queda ahí Y todo de- los orificios, igual en banquetones de madera. es más, Sí, Sí, queda mejor. qué bonito. Sí, Muchas gracias, bien, Pablo. bien. Muchas gracias. Ay, no, yo encantada, ya la quiero ver también instalada. Fíjate que ahorita nada más lo que estaba viendo es esta toma de la del gas. No sé si, ¿ya hay gas? No, ¿verdad? No. ¿O sí? No. Ah, es que nos va a estorbar la forma que tiene. O sea, esta tendría que quedar como aquí, haz de cuenta. Y ya, Vertical. ajá, y que Ok. aquí tenga su llave de paso. No sé si esto se ocupe. No me había tocado verlas así, la válvula. Es el que mide No, no, pero nada más para medir presión. presión. Ah, ok, no la dejan Para ya. ver si hay una fuga. Ah, ok, Le ponen ok. poquita agua, le echan aire y si al día siguiente está más abajo, entonces hay una fuga. Ah, Entonces, esto aquí ha sido marca de este lado y el contenedor tuvo que haber fijado dónde quedaba para que se puso ayer o ayer o la semana pasada y ya viene y revisa y si está igual, no hay error. ah, ok. Pero esto de aquí no tiene que quitar. Entonces, con esto que se queda no hay ningún problema. Si O sea, esa vueltita no nos estorba. a lo mejor lleva cajones, Sí. entonces si lleva cajones la conexión debería de ir de un lado para que la manguera quede Ah, atrás como y tipo quede girar. detrás, que quede detrás de los Ay, mira, cajones. un micrófono. Aquí te lo- Ok, pensé que... Sí, entonces, tiene que quedar de lado para que conecten la llave y la manguera y no nos estorbe para lo del cajón. Ok, sí que no Nomás hay empuje. que darle la vuelta, pero eso se puede hacer ya después de que nosotros trabajamos. Bien. Ah, súper bien. Se nota que casi no vengo a las instalaciones, pero Excelente. tenemos a los expertos. Me caen bien los expertos. Es que a veces a uno se le cierra el mundo, llegan ellos que dicen, no, 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 es que le hacemos así, le hacemos así. Sí, pues ya de tanta experiencia en ¿Cuántas obras han de instalado, resolver verdad? temas. ¿Cuántas cocinas instalan al mes, más o menos? Pues es que depende, porque por ejemplo, cocinas, como trabajamos en alto volumen y cocinas residenciales, Ajá. las cocinas residenciales, dependiendo del tamaño y de la dificultad del proyecto, nos puede tomar una semana, 2, en ocasiones 3. Y por ejemplo, las cocinas que son de alto volumen, o sea, podemos instalar hasta 20 cocinas en un mes. Incluso también de la parte de la piedra. Entonces, sí son como temas muy, muy diferentes, ¿no? O desarrollos muy diferentes. Depende del tamaño, Sí, del tamaño, del porque diseño. sí, Si es porque una cuando torre de son departamentos, puedes hacer, como dices, 30, sí, 40. o sea, es más rápido porque todas son idénticas y te vas en serie. Pero hay cocinas, por ejemplo, que les metemos la tecnología de la Alexa, herrajes más complejos, entonces ahí sí es como que más lento. Excelente, excelente. ¿Y este qué va a hacer? Te va a hacer la alacena.
¿De qué le ves cara, Blanca? De arriba. A ver, lo veo y les digo. De hecho, sí, esta, si no me equivoco, va a ser la que va arriba del refri. Ah, perdón, no te. Sí, y esta Como la viene, parte de arriba. porque aquí menciona que trae una Ventos HKXS, Ah, de hecho es Ventos. de la marca Bloom. Es una puerta que abre de proyección. Buenísimo, qué padre que trabajen con Bloom. La verdad, no es porque nos caigan bien, pero es una muy buena marca. Sí, Y la además verdad nos que caen muy sí. bien. Yo luego les digo, Saludos a Karina. la verdad no por nada, pero a donde vayas, Perdón, o sea, si tú quieres una cocina italiana, del lugar del mundo que tú quieras, si pides que te pongan los mejores cerrajes, siempre te van a ofrecer Bloom. Ahí está. Hay más Tienes los marcas, hay más mejores marcas. trajes del mundo. ¡Del mundo! El mundo mundial. Gracias. Gracias. Ay, no me iba. ¿Ya te dio? Llorar, ¿Ya sí. te empieza a dar? No, ¿Cómo dice el doctor Chapatín? Ya me dio cos. ya sé. No, y no quiero empezar, ¿por qué no? Porque voy a inundar. Qué bonito, y se siente fresco, ¿verdad? Ya no está haciendo el calorón del otro día, ¿verdad? Sí, ahora está más fresco y ventea muy rico también. Es algo muy padre. Desde que se llegó, sí entra corriente y sí se siente muy, muy fresco. Está rico. Mira, ahí el de abajo es el cajón que llevamos abajo de los hornos. Luego, ese es el locker de los hornos, pero si te fijas ahorita pues está totalmente vacío. Entonces, el horno, el de convección, necesita unos tacones para ¿Unos tacones? Ajá. A Para ver, que a quede ver, guapo, otra. guapo yo. Sí, no sé si tengo otro nombre, yo lo conozco por tacones, o sea, para que se eleve y no quede Tacones legal. pegado a la melamina, o sea, que traiga aire por abajo. Ajá, y luego hay que poner el entrepaño exactamente donde va a quedar el microondas para que se ponga el trim. Por eso siempre necesitamos los electrodomésticos en las obras. Nos comentaron de SMEC que que nada más los pueden abrir ellos, que porque si los abren pierde la garantía, ¿sí es Sí, cierto? ¿ya tienen agendada la cita o todavía no? ¿No? No. Entonces mejor para agendarla y ya Sí, es que el muro viene así, pero se supone que nos iba a quedar incluso aire. Problema número 1. Pero llevamos ahí un ajuste, ¿no? Un filler de este lado. Ajá. Me gusta eso de los ajustes. Sí, imprescindibles. Y más cuando instalamos. Se le detuvo el ¿Ahora? corazón a Blanca. ¿De qué le pasó a ese mueble? A ver, déjame ver aquí. Es que los ajustes son importantes. Sí. Como dirían los Entonces, ¿qué hermanos me recomiendas españoles, hacer? me cago en la hostia. ¿Mande? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Les digo, no importa que sea, igual no se compraron aquí? Si no los compraron aquí en México, de todas maneras. O sea, cualquier tema que tengan de garantía, para que te la hagan válida, tendrías que mandarlos a Estados Unidos y en Estados Unidos darle Seguimiento. el seguimiento. Entonces, pues mejor que los traigan. Sí, porque no. Omar, ¿ya fuiste por los plásticos? ¿Ya fuiste por los plásticos? ¿Qué le pides? ¿Cuánto necesitas? Eso es todo. Y pensar que esto era un cochinero cuando estaba aquí el Pecas echándole la mezcla con la máquina la lanzadora de mortero de nuestros amigos de Choke. Y vean ahorita ya, puertas laqueadas de verdad. ¿Qué cosas? No sé, aquí ya no hay luz, ¿no? Ya las tapamos, los domos. Más vale, más vale.
Oye, Abraham, me preguntan si ellos pueden quitar el monómetro, ¿cómo dijo que se llamaba? Sí, sí, sí. Para poder poner el mueble de la parrilla. Sí, está bien. ¿Te lo quito? Ajá. Ah, ok, va, ahorita le digo. Deja ver los closets. Ay, qué bonitos. El manómetro. Ah, manómetro, ya le cambié yo el nombre. Es el manómetro, ¿verdad? ¿Cuál? El que mide la presión del gas. Ah, sí. Ah, Sí. ¿Qué te parece? ¿Ustedes? muy bonitos, la verdad, y, o sea, la distribución también está muy padre. Me imagino que estos son para, o sea, zapateras, ¿no? Zapateras de Ah, blanca, sí. ya ves que casi no tiene. No, pues bien chiqueada blanca, porque la verdad quedó muy, muy bonito. La verdad que sí. Sí, y muy amplio, bien distribuidos los espacios. Qué bueno que te gustó. Sí, aparte, digo, cuando son closets residenciales, siempre le metemos fondo, entonces la verdad es que los dejaron muy, muy bonitos, digo, muy chiqueada blanca. Sí, muy chiqueada. Sí, La verdad que al quedaron final. muy padres. ¿Ya Voy a ver viste el otro. Ajá. Aprovechando que ando acá. Sí, sí, sí. Ah, este es closet, no me acordaba que este era Ujú. closet Con puertas. con puertas, ajá. Ajá. Pero quedó muy, muy padre, muy bonito. Y los cajones grandes a mí me encantan, porque luego en los chiquitos no te cabe nada, o sea, los que quedan muy, muy Ah, ya te angostitos. entendí, o sea, Sí, ok, ok. sí, digo, ok. generalmente cuando son proyectos de alto volumen, sí se meten de 60 porque ahí está muy peleado el costo, ¿no? Pero ya en residencial, la verdad es que queda mejor que sean cajones anchos. Claro. Sí, ¿Tú de les quedó cuánto muy los haces? bonito. ¿De 80? Dependen del tamaño general del closet. Hay veces que metemos unos hasta de 1,20. También depende de la intención que tengan para guardar. Ok. O sea, lo que quieran guardar en cada uno. Porque también de los zapatos, de repente como que checamos, ¿no? ¿Cuántos zapatos tienes? ¿Cuántos pretendes guardar? Entonces vamos sacando el metraje de De todo. todas las ¿Cuántos piezas. metros de largos, Oye, ¿y de nunca le dices a la cortos? gente, a ver, señor, señora, tiene que tirar Ah, o tiene que regalar? Nunca le has dicho así alguien como que es que no va a caber todo. ¿No le parece que sería buena idea regalar la mitad. regalar la mitad? Si las tiran me dicen dónde, ¿verdad? Para ir a recogerlas. No, fíjate que, o sea, como que de todas maneras, mientras más grande es el closet, como que más, obviamente más pensados pueden ser los espacios, porque cuando son closets chiquitos no hay mucha opción. O sea, es como, pues, más bien la recomendación de nosotros de te sugiero tantos cortos, tanto de largos y tanto de zapatos, y ahí ya pues lo que quepa, ¿no? Pero cuando sí son closets muy grandes, pues nos damos más ese lujo de decir cuánto quieres para zapatos, cuánto para colgar, para guardar en cajón. Hay gente que no le gusta guardar en cajones, o sea, que todo cuelgan. Entonces ponemos muy poquitos cajones como para esa ropa que a lo mejor si la cuelgas, no sé, como suéteres tejidos, así. Ujú. O obviamente ropa interior, de repente trajes de baño, Ropa interior en colgada. ganchos. No, que esos sí van en cajón, ajá. Estaría chido las pelotas colgadas. Ya sé, se vería muy como anaquel de Victoria's Secret. Ah, es cierto. Sí, no, más Es bien, una o sea, mejor idea la que pensé. los pocos cajones que se ponen son pensados para eso. Pero sí hay gente que me dice, yo cuelgo todo. Muchísimas gracias una vez más. Al contrario, encantado. Con mucho gusto, Blanquita. Yo les voy a pedir al final del día a los instaladores que nos manden una foto de cómo quedó hoy para que la agreguen al video y vean todo el avance que tuvimos. Ajá, sí, que vean el avance de un día. Excelente. ¿Cuáles son las redes sociales para todavía que vayan a seguirlos? Es solo Cocinas Gallery en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y Balmora Kitchen. Y Balmora Kitchens también, que es otra de nuestras marcas de cocinas. Igual nos encuentran en Instagram y en Facebook como Balmora Kitchens. Excelente. Y acuérdense que estamos buscando personal para que se anoten. ¿Dónde tienes algún correo? ¿Dónde mandan currículum? Puede ser en el número de la licenciada Imelda, no sé si te lo pueda pasar, para que... Ajá, sí, para que aparezca ahí, directamente le hablan a ella, que es la que ahorita está en esa parte de recursos humanos para las contrataciones. Ya ahí le van 1000 solicitudes. Por favor. Muchísimas gracias y que siga el crecimiento. Muchas gracias, hasta luego. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Blanca, vamos a ver el último. La última vista. Por ahí me
Qué loco, ya se empieza a ver. Ya se ve cocina. Ya ese mueble ya que se ve. ¿Usted cómo va? Gracias a todos por su apoyo. Gracias. El otro día o algo así. Muchísimas gracias. Para todos.